and we're showing. Go ahead. Go ahead and move me. Otra vez, aquí estamos. Perdón que tuvimos que salir y arreglar la cámara. Creo que ahora pueden verme de la forma correcta. Y si estás aquí conectándote, perdón que tuvimos que cortar un momentico, pero estamos aprendiendo acerca de estas tecnologías. Así que espero que te puedas conectar otra vez y poder vernos ahora. Pero como estaba diciendo primeramente, ¿verdad? Bienvenidos a la iglesia Liberty Heights Español. Soy el pastor Ever y quería compartir un poco contigo esta tarde acerca de cómo compartir nuestro testimonio, nuestra historia en línea. Y espero que te puedas conectar hoy. Y bueno, aquí estábamos más que todo, ¿verdad? Porque queremos como familia, como iglesia, sabemos que el día de Pascua, el día de Resurrección es el día que nosotros más venimos a la iglesia. Las personas que no conocen de Él vienen a la iglesia también más. Así que queríamos empezar con nuestro testimonio. Y yo sé que cuando hablamos de compartir la palabra, cuando hablamos de compartir nuestra historia, compartir nuestro testimonio, muchas veces la primera cosa que nos llega a nuestras mentes es que tenemos temor, miedo, ¿verdad? Vergüenza. Tenemos como que si es algo que no estamos acostumbrados, ¿verdad? Pero creo que es algo igual como hablar en público, como lo estamos haciendo hoy, ¿verdad? Hablando contigo en público. Y yo me acuerdo cuando estaba en la escuela, cuando era pequeño, me acuerdo de que cuando la maestra me escogía a mí para leer en público, era algo que a mí me daba pánico, me entraba pánico. Era muy tímido en esos tiempos y me dice, no lo creo, pero sí era tímido en esos tiempos y para mí era como morirme, ¿no? Yo prefería que la maestra me pusiera un 0 y que yo después me la arreglaba con mis padres, porque en realidad hablar en frente de las otras personas, hablar con otras personas es algo que siempre nos da esa ansiedad y ese pánico de hablar en frente de otras personas. Pero la cosa es que queremos que tú puedas no solamente esta semana y hoy o mañana poner tu video en línea y decir y compartir con todos tu historia, ¿verdad? Pero también quería que tú estuvieras preparado, porque en cualquier momento podemos tener personas que nos preguntan y podemos contestar correctamente de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y lo que pasa es que nosotros nos entra estos temores y estas vergüenzas cuando tenemos que compartir el evangelio. Yo creo que es porque muchas veces hemos visto, ¿verdad? Que cuando comparten con nosotros y personas que han compartido con nosotros el evangelio, hemos tenido malos ejemplos. ¿Verdad? Porque pensamos que el evangelio es ir a tocar puertas, hay veces a personas que no conocemos, y eso es ¿verdad? Temoroso para nosotros y nos da miedo ir y ver qué es lo que la gente piensa de nosotros. También hemos conocido personas que están en las plazas o en las calles, ¿verdad? Gritando y diciendo muchas cosas y parecieran que no es correcto y ofendiendo a personas. Así que ¿verdad? Quería explicar hoy qué es compartir el evangelio, cómo compartir el evangelio. Cómo venir y con amor compartir con nuestros seres queridos, con nuestra familia, con nuestros amigos, y pensando, ¿verdad? Que si ponemos todos juntos ponemos nuestras historias en estos medios, podríamos tocar muchas vidas esta semana y las próximas semanas, porque queda grabado. Así que sería una buena manera de poderlo hacerlo. Pero lo primero que quería enseñarte, ¿verdad? Es que evangelizar a las personas no es un debate.
No es una discusión, no es un argumento entre uno y otro. Y lo dice, mire lo que dice segunda de Timoteo 2, 24, 26. Y si tienes tu Biblia, acompáñame. Segunda de Timoteo 2, 24 al 26 dice así: pues el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Y lo vemos en la palabra de Dios, ¿verdad? Que no tenemos que ser contencioso, que no tenemos que discutir, no tenemos que tener un argumento, un debate con las personas, sino amable para con todos. Con todo el mundo tenemos que ser amable, apto para enseñar y sufrido. Y el 25 dice: corrigiendo con mansedumbre a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para comprender la verdad y se escapen de la trampa del diablo, quien los tiene cautivos a su voluntad. Y es lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros, y es no lo que la cultura habla acerca de compartir el evangelio, y lo que hemos visto y los ejemplos que hemos visto. Y lo primero que tenemos que acordarnos, ¿verdad?, es que no es un debate, que no es una discusión, no es un argumento. Tenemos que acordarnos que mi trabajo no es forzar mis creencias en otras personas, no es discutir con las otras personas acerca de lo que yo creo, porque mi responsabilidad es compartir el evangelio, mi responsabilidad es decir lo que está pasando, mi responsabilidad es compartir lo que Dios ha hecho en mi vida, ¿verdad? Y mi responsabilidad no es cambiar las vidas de ellos. Así que primeramente, ¿verdad?, el evangelio no es un debate, y tenemos que aprender eso. La cosa número 2 que tenemos que aprender es que evangelizar no es vencer o no estamos no es vender o que estamos vendiendo un producto, y lo estuvimos hablando esta mañana un poquito, ¿verdad? Pero sí, muchas veces cuando hablamos acerca de Jesús nos sentimos como que si estamos vendiéndolo a Él. Y no es vender, estamos compartiendo, estamos presentando nuestra historia a las personas. No estamos tratando de vender o convencer a que compren un producto, porque Dios en realidad no es un producto, Jesucristo no es un producto. Estamos comunicando lo que Dios hizo en nuestras vidas y lo que está haciendo en nuestras vidas, que es el único que puede cambiar nuestras vidas. Así que nos tenemos que acordar de esto, nos tenemos que acordar que no estamos vendiendo un producto en este momento, que no tenemos que mentir acerca del evangelio, no tenemos que pulirlo, no tenemos que como los que venden carros, que vienen y nos dicen todo lo bueno y las cosas, pero no dicen nada de todo lo demás. No estamos tratando de presentar algo que no es cierto. El evangelio se defiende, la palabra de Dios es correcta y la verdad. No tenemos que aumentar más nada acerca de la palabra de Dios. Lo que tenemos que es presentar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo que Dios ha hecho en tu vida, y eso es lo que queremos cuando estamos compartiendo el evangelio con otras personas. Número 3, no estamos madurando las frutas verdes, no estamos tratando de que ellos crezcan de repente. Nuestro trabajo es de compartir, y el trabajo del Espíritu Santo es de cambiar el corazón. No es nuestro trabajo cambiar las personas, no es nuestro trabajo de que ellos cambien, ¿verdad? Nuestro trabajo es compartir lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Es imposible hacer lo que Dios solo puede hacer, y eso es lo que muchas veces nos frustramos, ¿verdad? Porque tenemos que recordarnos que no es un fracaso cuando las personas no quieren aceptar a Cristo, cuando las personas no quieren nada que ver con Dios. Nuestro trabajo es presentarle a Dios a ellos, y ofrecer oración, amor, compasión con ellos. No importa si ellos dicen que no, todavía nosotros podemos orar por ellos, nosotros todavía podemos estar ahí dispuestos a responder sus preguntas. Todavía podemos ir y orar con ellos y pedirles, decirles, ¿verdad? ¿Qué más puedo hacer? Aquí estoy cuando tengas preguntas, y ofrecernos con amor y compasión con cada uno de ellos. Así que, ¿verdad? Tenemos que aprender que el evangelio no es un debate, el evangelio no es un vendedor vendiendo algo, y el evangelio no es nosotros madurando la fruta que Dios solo puede madurar. Y nuestro trabajo siempre es decir la historia de lo que hizo Dios con nosotros.
Así que sabiendo de lo que no es evangelizar, quería que tú vieras qué es evangelizar. Porque esa es la pregunta, ¿no?, que queremos responder hoy. ¿Qué es evangelizar? ¿Qué es decir la historia de Jesucristo? ¿Y cómo la podemos hacer? Es lo que queríamos aprender hoy. La primera cosa que quería que tú aprendieras es que el evangelio y el evangelizar es un mandamiento. Es un mandamiento, es lo que Dios nos mandó a hacer a cada uno de nosotros. Mateo 28, 19 y 20 es uno de esos versículos que me encantan y los digo todo el tiempo y creo que sería uno de tus favoritos también. Pero Mateo 28, 19, 20 dice así: por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y estas son las últimas palabras que oímos a Jesús decir antes que Él ascendiera al cielo. Y vemos, ¿verdad?, que Cristo mismo nos ha mandado a nosotros a ser discípulos, a enseñar su palabra. Y yo creo que cada uno de nosotros, ¿verdad?, queremos obedecer a lo que Cristo nos mandó a hacer. Todos nosotros queremos ser obedientes de lo que Él nos manda a hacer. Y la cosa que Él nos manda a hacer es compartir su palabra, compartir nuestra historia, compartir el evangelio. Así que eso es parte del evangelizar. Evangelizar es un mandamiento que Dios mismo nos ha dado a nosotros, una tarea que nos dio a nosotros, y debería ser una tarea que nosotros deberíamos estar orgullosos, una cosa que Jesús nos mandó a hacer, y Él usa nuestras vidas que están quebradas, nuestras vidas que son horribles, y Él las usa para su gloria, y nos deja esa tarea de ir y evangelizar a los demás. La número 2 quería que tú vieras es que viendo a ver si el Espíritu Santo lo está trayendo a las personas a Él. No es nosotros buscando a los que están listos, pero compartiendo con todos y viendo quiénes son y quiénes no son los que están el Espíritu Santo trabajando en sus vidas. ¿Verdad? A veces nosotros compartimos con alguien y ellos no están listos y nos descartan completamente, pero eso no significa que después en otro tiempo otra persona o tú mismo puedes venir, pero nuestro trabajo no es cambiar las personas, sino compartir, y el Espíritu Santo es el que trae y hace el trabajo todo el tiempo. La otra es compartir el evangelio. ¿Qué es compartir el evangelio? Es un proceso. Se toma su tiempo, ¿verdad? No es algo que de hoy para mañana, cuando hablamos del evangelio, todo cambia ahí mismo. Pero sí es un proceso, se toma su tiempo, y tenemos que tener cuidado, y tenemos que hacerlo con amor, con paciencia, y pedirle a Dios que nos dé palabras en los tiempos correctos, que podamos tener esas amistades, que este proceso pueda continuar, así como nos llegaron a nosotros, ¿verdad? Dios trabajó en mi vida, por diferentes personas, pero un día yo pude ver la verdad del evangelio y pude rendir mi vida a Él. Así que tenemos que acordarnos, ¿verdad?, que evangelizar es un mandamiento, es del Espíritu Santo el que trae a las personas, es compartir el evangelio, porque compartir el evangelio en realidad, ¿verdad?, la Biblia nos dice que las personas creen oyendo la palabra de Dios. Y para oír la palabra de Dios tiene que salir de la boca de alguien, ¿verdad? Muchas veces nosotros pensamos que por mis acciones las personas van a venir a Cristo, porque como que si nuestras vidas fuesen hermosas y perfectas, pero nuestras vidas no son perfectas y hermosas. Dios usa nuestras vidas, Él nos cambia a nosotros y nos manda a hablar de Él a las otras personas, y es un proceso, se toma su tiempo, y hay veces toma bastante tiempo, hay veces es rápido, pero sabemos que Él puede cambiar, y tenemos que ser fieles de compartir con las otras personas todo el tiempo.
¿verdad? Ahora que aprendimos qué es el Evangelio y qué no es el Evangelio, ¿verdad? La pregunta que sigue es ¿cómo podemos evangelizar? Porque es fácil decir, bueno, sí, evangelizar, eso es del pastor o de las otras personas, pero ahora que conocemos que es un mandamiento de Dios, para nosotros deberíamos aprender entonces cómo evangelizar, cómo nosotros podemos compartir la palabra de Dios, cómo podemos compartir nuestra historia con los demás. Y creo que la forma más fácil, la forma más eficaz de compartir el Evangelio es nuestra historia, nuestro testamento, nuestro punto de vista, lo que nosotros hemos vivido. Y esto es lo maravilloso de la Biblia. Que la Biblia está llena de historias de personas que cuentan lo que Dios ha hecho en sus vidas, cómo han sido, cómo sus vidas han cambiado y han sido diferentes cuando empezaron a confiar en Él. Ellos contando sus historias daban gloria a Dios y describen la realidad de Dios, quién es Dios realmente. Por eso cuando leemos la Biblia y leemos las historias de todas estas personas, vemos en claridad quién es Dios y sus características, su naturaleza, cuando vemos las historias de esas personas en la Biblia. Y eso es exactamente lo que hace tu historia. Tu historia proclama lo que Dios ha hecho en tu vida y qué cosa ha hecho y cómo ha cambiado tu vida. Y por eso es que tenemos que compartir el Evangelio. Así que, ¿cómo vamos a compartir el Evangelio? Te voy a dar unas explicaciones, porque primeramente, ¿verdad? Vemos que tenemos nuestra historia. Y la forma más fácil y eficaz de compartir el Evangelio es nuestra historia. Y hoy en día, ¿verdad? Con tantas redes sociales, yo creo que podemos compartir nuestra historia y ponerlas en nuestras redes sociales para que ellos puedan ver quiénes son. Pero primeramente, ¿verdad? ¿Cómo la puedo? ¿Por qué mi historia? ¿Por qué mi historia es algo tan importante? Número uno es porque nadie puede discutir contigo lo que Dios ha hecho, lo que Cristo ha hecho en tu vida. Es tu historia, nadie puede discutir, no es un debate lo que Dios y lo que tú has visto a Dios hacer en tu vida. Por eso es que compartir tu historia es algo que nadie puede discutir contigo. Hay veces pensamos que para compartir el Evangelio tenemos que saber toda la Biblia y saber cada versículo y cómo responder a cada pregunta de cómo creó el universo y todas estas cosas. Pero en realidad lo que tenemos que decir, lo que Él hizo en nuestras vidas, es el milagro que nosotros podemos compartir con toda la gente. ¿Verdad? Número dos, lo que pasa es que a la gente también le encanta oír un cuento, ¿verdad? Lo vemos películas todo el tiempo, son relatos, son cuentos, son historias y las historias reales son las que a nosotros nos interesan más. Cuando estamos viendo una película y se basa en una historia real, nos pegamos al televisor, nos pegamos a la película y es lo que estamos haciendo nosotros. A la gente le encanta oír un cuento, un relato, una historia, y más cuando el cuento es real y es acerca de Dios. Cuando empezamos a hablar de nuestra historia, de cómo Dios cambió nuestras vidas, las personas quieren oír de nosotros, quieren oír nuestra historia y se pueden relacionar con nuestra historia, así como tú te relacionas con cualquier otra película, que hasta son mentiras hay veces. Número 3, tú no lo estás poniendo a la defensiva. Tú no pones a las personas en defensiva cuando tú dices tu historia, ¿verdad? Haciendo y poniendo, haciendo un caso contra ellos y señalando sus fallas. No vienes a atacarlos a ellos. Tú estás diciendo tu historia. Ellos pueden oír tu historia y yo creo que eso es por eso es que diciendo nuestra historia y diciendo nuestro testamento es la forma correcta y la forma más eficaz de poder decir nuestra historia y lo que Dios ha hecho por nosotros hoy y cada día de nuestras vidas. Acuérdate que cada vez que compartes tus historias, damos gloria a Dios. Damos gloria a Dios. Y podemos demostrar lo que Dios en realidad puede hacer en las vidas de nosotros. Podemos
contarle a ellos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, en cada una de nosotros. Y tenemos que acordarnos, ¿verdad? Que no solamente estamos dando una historia acerca de Dios, le damos gloria a Dios, y estamos describiendo quién es Dios en nuestras vidas. Pero para muchos de nosotros, ¿verdad? Hay veces pensamos, ¿verdad? Que tenemos que tener esta historia maravillosa que ha pasado en mi vida, pero no importa qué maravillosa tu historia es o qué ordinaria tu historia es, la historia no es acerca de ti, la historia es acerca de Dios. Y déjame repetir esto, ¿verdad? Esta historia que tú estás contando no es tu historia, es la historia de Dios como Él trabajó en tu vida. Y tenemos que tener eso en cuenta, que hay veces pensamos que no tenemos una historia grande o maravillosa, pero en realidad por la gracia de Dios estamos aquí. Y es su historia la que estamos contando, porque no es acerca de nosotros, es todo acerca de Dios. Y cuando nosotros damos la gloria a Dios y cuando nuestras historias demuestran el maravilloso milagro que Él ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? Revelamos a Él, revelamos a todo el mundo su carácter, revelamos a todo el mundo su naturaleza, revelamos a todo el mundo quién en realidad es nuestro Dios. Y eso es lo que ellos quieren ver, porque todos quieren conocer a Dios y nadie puede entender cómo. Hay veces, y nosotros podemos decirle cómo nosotros lo hicimos, cómo Él cambió nuestras vidas. Nosotros solo somos testigos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Él nos rescató del pecado y la muerte por medio de la obra de Jesucristo en la cruz. Él cambió nuestras vidas. Él fue el que hizo todo el trabajo en nosotros. Nosotros no hicimos nada. Solo nosotros aceptamos y creemos en lo que Él hizo por nosotros. Así que tenemos que tener cuidado y estar seguros de que cuando decimos nuestra historia, que podamos decir lo que Él hizo en la cruz por nosotros y que es Él que se merece todo de lo que ha cambiado en nuestras vidas. Y cuando compartimos nuestra historia de esta manera, estamos describiendo quién es Él y lo que Dios puede hacer, no solamente en nosotros, pero en ellos también. Y eso es lo que da esperanza y paz y tranquilidad para las otras personas. Y eso es lo que queremos que ellos vean. Que ellos en realidad vean por fin a Dios y cómo ellos pueden llegar a Dios y cómo nosotros somos testigos de lo que Él hizo en nuestras vidas. Así que una de las cosas, ¿verdad? Que cuando tenemos nuestras historias, sabemos que cada uno tenemos una historia diferente. Cada uno llegamos a Jesús en una forma diferente, pero es el mismo Dios, pero son historias diferentes. Y la vemos en la Biblia, cada historia es diferente. No hay una receta, no hay un polvo mágico que le podamos echar a las personas encima y eso es, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos nuestras experiencias, tenemos lo que nosotros vimos y sentimos, de dónde Él nos sacó a nosotros. Y hay 3 diferentes formatos o formas, ¿verdad? Que son definidas, que podemos nosotros usar cuando queremos dar nuestro testimonio. Y la primera grupo de personas, ¿verdad? Y cada uno de estas personas van a ser diferentes, pero muchas personas vienen o se convierten al Evangelio, se convierten y dan su vida a Cristo cuando son adultos. Así que son las personas que confían en Dios ya cuando son adultos. Y estas personas tienen una historia bien definida de cómo era su vida antes de Cristo, cómo Dios trabajó en sus vidas, cómo ellos aceptaron a Cristo y cómo sus vidas son después que ellos aceptan a Cristo. Así que estas personas, como yo me convertí cuando ya era adulto, tenía 17 años y tengo una forma porque estaba contra Dios y puedo explicar cómo yo era antes, cómo yo recibí a Cristo y cómo Él vive y cómo cambió mi vida ahora y después que lo recibí a Él. Así que esa es una de las formas que podemos explicar. La otra es cuando una persona conoce a Cristo desde que era pequeño, desde niño, de niñez. Cuando temprana edad escogen a elegir a Cristo, pero a la misma vez ellos no son maduros espiritualmente y los vemos que de todas maneras
aceptando a Cristo desde que eran pequeños. Ellos siguen bregando y lidiando con la vida hasta que llega un momento en que pueden madurar y ver y reconocer por ellos mismos que en realidad, y poner toda su confianza en Él ya después de años o años que ellos pueden aprender más acerca de la palabra de Dios. Así que tenemos personas que se convierten como adultos, tenemos personas que se convierten cuando son pequeños y lidian y luchan con esta decisión porque no están maduros todavía, maduros espiritualmente. Y tenemos personas, ¿verdad?, que en realidad dan su vida en temprana edad cuando son niños, pero crecen constantemente. Siguen creciendo como una semilla, como los adultos, ¿verdad? No tienen este pasado grandísimo, pero se han dado cuenta desde el principio que necesitan y dependen de Dios todo el tiempo. Así que tenemos que ver dónde nuestro testimonio, dónde nuestra historia cae en este plan. Tú fuiste convertido antes, cuando eras adultos, entonces tú tienes en realidad una historia que tiene antes, como y después. Y si eres un niño que a lo mejor te hiciste cristiano porque tu casa era cristiana y seguiste lidiando, pero llegó un momento cuando te diste cuenta de que lo que estabas era siguiendo los pasos de tus padres y este Dios no era real en tu vida, y ahí en realidad fue cuando tú llegaste a convertirte y aceptar a Cristo. O a lo mejor tú fuiste un niño y poco a poco fuiste creciendo y creciendo, y gracias a Dios, ¿verdad?, que tu testimonio es limpio desde el principio, y para esos cristianos que son cristianos desde niñez, para mí son el testimonio más maravilloso del mundo. Yo sé que muchas personas cuando se hacen cristianas desde pequeños piensan que sus testimonios no valen la pena o no tienen nada así maravilloso, pero para mí alguien que aceptó desde edad temprana y han podido crecer en Él toda su vida y nunca han tenido problemas, y nunca, problemas sí han tenido, pero sí han crecido en Él, han tenido confianza en Él durante todo este tiempo. Nunca han perdido tiempo en lo que quería hacer, y poder tener un testimonio así es algo que yo envidio, porque yo no tuve un testimonio sino cuando ya era adulto y perdí mucho tiempo, pero Dios me salvó y doy gracias a Dios. Pero acuérdate de algo, que no importa de cómo, cuando tú llegaste hasta la conclusión de que tenías que seguir a Jesús, todo fue por su gracia. No importa si tú eras un drogadicto y Él te sacó de la drogadicción o de un pecado grande. No importa si tú lo buscaste todo el tiempo y luchaste con Él y por fin lo conseguiste, o de niño lo conseguiste a Él. Si no es por su gracia, no tenemos nada. Así que tenemos que aprender que nuestra historia es la historia de Dios. Y esa historia es maravillosa, no importa de dónde tú vienes y qué hiciste tú. Así que uno de los ejemplos que vemos en la Biblia, y quería que tú lo vieras, porque es como estamos viendo ahorita el testimonio, ¿verdad?, nuestra historia. Cuando decimos nuestra historia, tenemos que explicar quién éramos antes, cómo Dios nos salvó, y qué somos después de nuestra salvación. Así que uno de los testimonios que vemos en la Biblia que explica esto, y lo vemos, es la vida de Pablo. La vida de Pablo, en Hechos 22 y 26, y te animo a que abras tu Biblia hoy y leas Hechos 22 y Hechos 26, y puedas ver la forma cómo él en su vida, Dios trabajó en él, y cómo él dio su testimonio. Porque vemos en la Biblia, ¿verdad?, que en la Biblia, en Hechos 22, 1 al 5, vemos exactamente quién era Pablo antes de aceptar a Cristo. Cuando nos movemos del versículo 6 al 11 de Hechos 22, vemos exactamente cómo Pablo aceptó a Cristo. Y después, en Hechos 22, 12 al 21, vemos exactamente cómo era la vida de Pablo después que él aceptó a Cristo.
Así que después de Hechos 22, Pablo tiene la oportunidad de venir y compartir con todos ellos acerca del Evangelio. Y vemos que lo puedes leer en Hechos 26, ahí donde vemos a Pablo diciendo compartiendo y diciendo la obra de Dios en su vida, diciendo su historia, su testimonio. Y vemos que él habla claramente, él habla sinceramente, él habla lógicamente acerca de lo que pasó a él antes de ser salvo, cómo él conoció a Cristo y cómo cómo él vive ahora que aceptó a Cristo. Y eso es lo que queremos compartir cuando damos nuestro testimonio, cuando damos nuestra historia. Nosotros queremos decir a las personas de cómo éramos nosotros antes que éramos salvos, cómo fuimos salvos y qué es ahora de nosotros que somos salvos, qué es nuestra historia. Esa es nuestra historia. Y si tú lees esta historia de Pablo que está en Hechos 26, podemos ver claramente, y no solamente eso, es breve, es 3 minutos. Así que nuestras historias no tienen que ser un libro tremendamente grande. O sea, tenemos que podemos explicar lo que Dios ha hecho en nosotros en 3 minutos, 4 minutos o algo así. Y vemos en Hechos 26, 4 al 11, vemos cuando él empieza a explicar, él empieza a hablar acerca de qué pasó antes, quién era él antes de recibir a Cristo. Y esto es lo que dice Pablo en su testimonio. Dice: mi manera de vivir desde mi juventud, la cual pasé desde el comienzo entre los de mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Ellos me conocen desde antes. Si quisieran testificarlo, que conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión viví como fariseo. Y ahora soy sometido a juicio por la esperanza de la promesa de Dios que Dios hizo a nuestros padres. Promesa que esperan alcanzar nuestras 12 tribus sirviendo constantemente el día y noche. Por la misma esperanza soy acusado por los judíos, oh rey. ¿Por qué se juzga increíble entre ustedes que Dios resucite entre los muertos? Pues yo a la verdad había pensado que debía hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Y esto hice en Jerusalén, habiendo recibido autorización de los principales sacerdotes. Yo encerré y encarcelé a muchos de los santos, y cuando les mataban, yo di mi voto contra ellos, muchas veces castigándoles en todas las sinagogas. Preocupaba obligarles a blasfemar, y enfurecido en extremo contra ellos, los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. Y este era Pablo antes de recibir a Cristo, y eso fue su testimonio. Y cómo lo recibió está en Hechos 26, 12 al 20, y dice: en esto estaba ocupado cuando iba a Damasco con autorización y comisión de los principales sacerdotes. En el camino a mediodía, oh rey, vi que desde el cielo una luz más resplandeciente que el sol alumbró alrededor de mí y de los que viajaban conmigo. Habiendo caído todos nosotros a tierra, oí una voz que me decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Entonces yo dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y pon sobre tus pies, porque te he apreciado para esto. Pero constituirte en ministerio y testigo de las cosas que has visto en mí y de aquellas que apareceré a ti. Yo te libraré del pueblo y de los gentiles, a los cuales ahora yo te envío, para abrir sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, para que reciban perdón de pecados y una herencia entre los santificados por la fe en mí. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui
desobediente a la visión celestial, más bien primeramente a los que estaban en Damasco y en Jerusalén, por toda la tierra de Judea y a los gentiles. Le he proclamado y se arrepientan y se conviertan a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Y vemos cómo él, en este camino a Damasco, cuando él iba persiguiendo a los judíos, Jesús se presentó a él. Y vemos que él se convirtió en ese momento. Y después, en número 3, vemos esa parte de nuestra historia que tenemos que explicar, que es nuestra vida después de que recibimos a Cristo. Y está en Hechos 26, 21, 23. Y este es Pablo, su historia. Es diferente que mi historia. Pero 26, 21, 23 dice: a causa de esto, los judíos me prendieron en el tiempo intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, me he mantenido firme hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, sin decir nada ajeno a las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y que por ser el primero de la resurrección de los muertos había de anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. Y vemos que cómo la vida de Pablo cambió, y él no le está dando crédito a él, está dando crédito a Dios. Así que cuando nosotros decimos nuestro testimonio, estamos hablando de lo que Dios hizo en nuestras vidas, más nada. No tenemos que agrandar, no tenemos que discutir, no tenemos que debatir. Lo que tenemos que decir, nuestra historia. Ahora déjame darte por unos minutos más. Quería compartir contigo unos puntos principales que deberías acordarte cuando quieres decir tu testimonio, cuando quieres escribir. Y lo que te quiero es que hoy puedas escribirlo para que puedas hablarlo. Ya cada vez que yo predico, yo sé que muchos saben, yo escribo cada palabra. Hay veces no las digo exactamente como las escribo, pero me da la idea y puedo poner esas palabras en mi mente y poder mover mis palabras en una forma que puedan entenderme. Así que te animo a que hoy escribas tu testimonio y lo compartas diciéndolo en un video hoy en tus redes sociales, como ahorita en Facebook. Pero lo primero que quería que te acordaras, ¿verdad? Que escribas y hables como tú hables, ¿verdad? Es una conversación tuya. Tus amigos te conocen como tú hablas. No es una presentación, no es algo que tienes que pulir, no es algo que tienes que se vea bien bonito. Es algo que es tu forma de hablar. Habla con tus palabras, habla como tú hablas. No inventes, no trates de decir algo que no sea honesto, no sea quien eres tú, porque las personas se dan cuenta de que estás hablando como tú no hablas. Así que cuando hablamos nuestro testimonio, cuando escribimos nuestro testimonio, es una conversación, una presentación, como dijimos. No estamos vendiendo nada. Así que escribe como tú escribes. No te dé pena. O sea, es más, si tú lees mis notas, tú te das cuenta que mi escritura es horrible, mi ortografía es horrible, pero es la forma como yo escribo. Y es parte de olvidarme el español cuando aprendí inglés y otra vez empezar a escribir español. Es una buena excusa, pero no hay excusa, ¿verdad? Es como tú escribes, es como tú hablas y así como deberíamos hacerlo. Amén. La segunda cosa es que no evites, ¿verdad? Evita a nombrar iglesias, evita a nombrar denominaciones o personas. Nuestro testimonio es algo que queremos que todos oigan. No estamos acusando a nadie. Acuérdate de darle gracias a Dios y buscar cómo eras antes. Pero evitas poner religiones, denominaciones, iglesias, personas. ¿Por qué? Porque en realidad muchos de nuestros amigos son parte de esas denominaciones. Muchos de nuestros amigos y familia todavía están ahí. Nosotros queremos que ellos oigan nuestro testimonio. Así que podemos decir si necesitas, ¿verdad? Pero tratamos de evitar
a ofender a los demás con nuestras palabras, porque es para la gloria de Dios. Nuestro testimonio es para que las otras personas vengan, y si las ofendemos y no nos oyen, entonces perdimos nuestro tiempo. Así que tratamos de tenemos que evitar decir nombres a personas que nos ofendieron, iglesias que nos ofendieron, denominaciones y cosas así. Tenemos que ser breves. Vimos como Pablo con su vida, que era grandiosa, ¿verdad? Y él escribía libros y cartas, y vemos las cartas de Pablo en la Biblia, pero a la misma vez él fue breve, como 3-4 minutos, especialmente hoy en las redes sociales. 3-4 minutos si puedes, un poquito más. Cada uno tiene su historia diferente, yo entiendo, pero tratamos de enfocarnos en lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de quién es Él en nuestras vidas, y no enfocarnos en muchas cosas que podamos a lo mejor no tener que compartir, y a lo mejor da tiempo en otros momentos de compartir esas cosas. A lo mejor cuando te llamen y quieras hablar más, tú puedes compartir más detalles. Así que comparte lo que pasó, lo que ha pasado en tu vida. Comparte lo que pasó contigo, cómo Dios ha trabajado en ti. Es lo que tú quieres compartir, y no lo que ellos tienen que cambiar. ¿Me entiendes? No, porque acuérdate, no es nuestro trabajo cambiar los corazones de los demás. Tú no tienes que decirles a ellos y ofenderlos a ellos de lo que ellos están haciendo mal. Lo que tú tienes que decir, lo que Dios hizo en tu vida, y tenemos que concentrarnos en nuestras vidas. Y eso es una de las cosas también que con nuestros niños a veces queremos compartir el evangelio, pero lo que hacemos más que todo es decir lo que están haciendo mal. Lo que tenemos que en realidad compartir lo que pasó conmigo, cómo Dios me cambió a mí. Sé honestos. No tienes que dar todos los detallitos de tu vida, pero sé honesto de lo que pasó en tu vida. No sea súper sensacional, ¿no? De, wow, no, vino, ¿verdad? Se cayó un planeta, o no sé, ¿verdad? Tantas cosas que pueden ocurrir y que pueden haber pasado, pero sabemos que cada vida es diferente, y no queremos que ellos tengan esperanzas falsas tampoco. Así que explícale exactamente qué hizo Dios en ti. Y sí, hay veces hay cosas supernaturales, cosas que pasaron en nuestras vidas, pero sé honesto con esas cosas, ¿verdad? Porque no a todos nosotros tenemos testimonio de cosas sensacionales y fantásticas en nuestra vida. Explica que Cristo fue el que perdonó tus pecados, y eso es importante, ¿verdad? Porque esto no es una historia acerca de esto y aquello. Esto es una historia acerca de Dios y cómo Él perdonó nuestras ofensas que teníamos contra Él. Y no tratar, ¿verdad? Tratar de no tener una historia acerca de que Él te va a librar de todas tus circunstancias, de que todos tus problemas se van a borrar, que no hay consecuencias contra tus pecados que has hecho, ¿verdad? Es nuestra historia de que Él perdonó mis pecados, y ese mismo Dios puede perdonar el pecado de ellos también. ¿Me entiendes? Y es donde tenemos que enfocarnos, no en las circunstancias, en las cosas que ellos pueden ser liberados. Evita el lenguaje místico, ¿verdad? Yo estaba orando por un trabajo, y de repente, ¿verdad? Dios me habló y me fui y me dieron el trabajo. Sí pasan esas cosas, yo entiendo, Dios es milagroso. ¿Verdad? Yo quería el primer puesto de la tienda y me metí, mira, ahí estaba lo que yo quería. Así que acuérdate que todos no somos iguales. Enfócate más que todo en el trabajo que Dios ha hecho en ti. Y sí tenemos cosas que han pasado en nuestras vidas, pero no tiene que ser el enfoque total de nuestro testimonio. Debería ser Jesús y lo que Él hizo en nosotros. Y también por último, tenemos que evitar lenguaje religioso, ¿verdad? Evitar lenguaje que a lo mejor en la iglesia hablamos, pero las personas que no conocen a Cristo no saben de ese lenguaje, como Él me lavó mis pecados con su sangre, ¿no? O con la sangre del Cordero me limpió mis pecados, o salvación. Si usas ese lenguaje, deberías explicarlo para que las otras personas puedan entender exactamente lo que tú estás hablando. Así que tenemos esos puntos críticos que deberíamos entender y oír, que más que todo. Pero lo que quiero que ahora, ¿verdad?, puedas hacer, y te animo a hacer, es que puedas
compartir el evangelio con otras personas. Y lo que quería es que primeramente, ¿verdad?, agarraras un pedazo de papel y lo puedes doblar en tres y tener tres espacios y poder explicar acerca de tu vida, ¿verdad?, de tu vida antes de Cristo, cómo Él te salvó, cómo Él trabajó en tu vida, cómo tú diste tu vida a Cristo, y después, qué pasó después de que Él te salvó. Y eso es lo que te animo, que agarres un pedazo de papel, lo dividas en tres fácilmente y puedas poner, ¿verdad?, antes, cómo y después. Y cómo y después. Y es lo que quería que hicieras y pudieras explicar tu testimonio por primera vez, a lo mejor en una forma correcta, una forma eficaz. Y la primera parte, ¿verdad?, tu vida antes de recibir a Cristo. Y esto es lo que quiero que te enfoques. Enfócate en quién eras tú realmente. Y a veces nos da vergüenza de quién éramos nosotros, pero mientras Dios nos salvó a todos, no importa de lo que tú has hecho. Y las personas tienen que ver que nosotros somos honestos con ellos, ¿verdad? Tú puedes decir, yo era egoísta, yo me preocupaba mucho de todas las cosas, no dependía de Dios y me preocupaba o tenía control de todo, no quería que nadie, ¿verdad?, que todo estaba bajo mi control, nunca había dado mi control de mi vida a Él, me la pasaba enojado, tenía un vacío en mi corazón y lo buscaba, pero nunca lo podía conseguir y no sabía cómo llegar a Él, sabía que estaba separado de Él, pero nunca podía llegarle a Él con mis propias fuerzas, ¿verdad? Puede decir qué es lo que tú hacías más, qué anhelabas hacer más, cuáles eran tus vicios, cuáles eran tus deseos de tu corazón, puedes decir, de qué dependías tú, qué era lo más importante para ti antes de recibir a Cristo, qué era lo que tú buscabas que te iba a satisfacer tu alma, lo que iba a satisfacer y darte gozo todo el tiempo, dónde tú ponías tu confianza para tu vida eterna. Y esas son las cosas que podemos describir y que nos describe a cada uno de nosotros como humanos. Así que ponlo en tus propias palabras, ¿verdad? ¿Quién eras tú? ¿De dónde? ¿De quién dependías tú? ¿A quién buscabas? ¿Cómo lo buscabas a Él? ¿Qué era ese vacío que tenías? ¿Me entiendes? Y esa es tu vida antes de Cristo. Eras un pecador, en realidad. Y estabas buscando una solución a la muerte que venía. Y sabemos que Él es la única solución. Entonces, después que pongamos, ¿verdad? Quién éramos antes de conocer a Cristo, en la segunda parte de esa hoja quiero que pongas, ¿verdad?, cómo recibiste a Cristo, ¿verdad? Usa tu lenguaje común, como hemos dicho. Sé honesto de cómo tú recibiste a Cristo. ¿Cuál fue la primera vez que oíste el Evangelio? ¿Cuáles fueron las circunstancias? ¿Dónde estabas tú? ¿Qué desesperación tenías? ¿Qué estaba pasando en tu vida en ese momento? ¿Con qué estabas luchando? ¿Qué tuviste que dejar para que tu satisfacción fuese en Cristo y no en esas cosas que tenías? ¿Quién te explicó el Evangelio? ¿Quién vino y te dijo con claridad el Evangelio? ¿Cómo te lo explicaron? ¿Qué te dijeron? ¿Qué dijeron que te hizo cambiar en ese momento? Así que, ¿cómo tú cambiaste? Cada uno de nosotros, hay veces es así y otras veces que se toma su tiempo, pero podemos explicar cómo. ¿Cuáles fueron, qué fue ese momento, ¿verdad? Ese momento en cuando por fin nosotros nos rendimos a nuestro Cristo. Y eso es lo que tenemos que explicar en ese momento. Y después, en la última parte, tenemos después de tu salvación. ¿Quién eres tú ahora? ¿Verdad? ¿Quién eres con Dios? ¿Cuál es tu punto de vista ahora? ¿Cómo ves tú al mundo ahora? ¿Cómo Dios ha cambiado en tu corazón? Y cómo Él continúa cambiando tu corazón. ¿De qué forma Él cambia tu corazón? ¿Cómo ha cambiado tus planes? ¿Cómo ha cambiado tus anhelos
y que no sean tus anhelos, tus planes, tu voluntad, y que sea la voluntad de Dios. ¿Cómo es ahora que tú dependes de Él? ¿Cómo es que ahora Él es tu esperanza? Y esos son los 3 puntos, que en realidad tenemos que tener en mente cuando damos nuestro testimonio. Y más tardecita voy a poner mi testimonio, pero lo voy a decir un momentico aquí resumido para que tú lo oigas y tengas un ejemplo. Pero después de mi testimonio, tenemos que dar una invitación, porque esa es parte de nuestro testimonio. Tenemos que tener una conclusión, ¿verdad? Y en realidad, si estamos en persona, podemos hablar con la persona más ver las preguntas que ellos tienen y cosas así. Pero como lo estamos haciendo hoy en estos momentos con Facebook y nuestras redes sociales, podemos concluir con algo así como yo concluiría, y casi siempre concluyo mi testimonio, ¿verdad? Que les digo a las personas, yo no soy perfecto, ¿verdad? Todavía lucho con mi pasado, lucho con mis pecados y con las consecuencias de mis pecados diarios, pero Dios me ha prometido que Él nunca me abandona. Él me da la fuerza de continuar, me da esperanza de saber de que Él me tiene en sus manos, no importa lo que yo haga. Él me da paz todos los días, especialmente en tiempos como los de hoy y lo que está pasando en mi vida hoy. Así que esa es la conclusión, ¿verdad? Que todavía Él está trabajando en mi vida. Y después le hacemos la pregunta, ¿verdad? ¿En qué tú estás confiando para el perdón de tus pecados? ¿En qué tú estás confiando para tu futuro eterno? Y es donde ahí ellos tienen que tomar esa decisión. Y si ellos dicen que no, entonces en ese momento nosotros podemos pedirles si podemos orar por ellos. Si hay otras preguntas, ofrecemos, darle amor, y no son nuestros enemigos. Seguimos amándolos, seguimos tratando de que ellos entiendan la palabra, y darle el espacio para que ellos comprendan ellos mismos lo que Dios está haciendo en sus vidas. Y si dicen que sí, en ese momento podemos venir y orar con ellos y explicarles, ¿no? Que somos pecadores, y orarle a Dios y darle gracias a Dios por ese momento que ellos están dispuestos. En ese momento tú puedes orar con ellos y ellos pueden repetir, así como cuando nuestras bodas, que la persona que nos casó, ¿verdad?, da los votos y nosotros repetimos. Igualmente podemos, no están poniendo nuestras palabras en ellos, pero ellos pueden repetir, ¿verdad?, y decir: gracias Dios que tú eres el que perdona nuestros pecados. Gracias que no hay ninguna otra forma de que pueda yo salirme de esta condenación, que yo soy pecador, que no hay ninguna otra forma de acercarme a ti, que tú me amas y tú moriste por mí en la cruz. Y ahora estoy aceptando con todo mi corazón lo que tú has puesto en mis manos, y quiero confiar en ti y darle gracias a Dios. Así que puedes hacer eso. Así que te invito a grabar tu video, y este es mi testimonio, y lo digo rápido, y más tarde lo voy a compartir con todos en una forma más clara, más condensa y más sin todo esto, para que lo puedan oír, y que porque en realidad no somos avergonzados, no deberíamos estar avergonzados del Evangelio de Jesucristo y de lo que Él hizo en nuestras vidas. Y mi evangelio, mi historia, no mi evangelio, pero mi historia es que desde pequeño yo estaba buscando a Dios. Y no lo conseguía. Desde pequeño yo era pecador, yo era una persona que se frustraba mucho. Me llamaban el gallito porque me frustraba mucho. No era amable, no era una persona honesta, y en realidad estaba dependiendo de mis fuerzas. Yo pensaba que era invencible, que yo podía hacer todo, y era de mi manera todo lo que yo hacía. Y fueron tres eventos que pasaron en mi vida, que cambiaron mi corazón, y fueron muchos años que yo buscaba a Dios, y tenía este vacío dentro de mí que no podía llenarlo con nada, y ni la iglesia ni nada de lo que yo creía podía llenar este vacío que tenía dentro de mí.
Yo me sentía como que cuando iba a la iglesia y me iba más vacío que cuando llegaba. Nunca comprendía de que necesitaba un Salvador, de que Él quería una relación conmigo personal. Y esto me lo demostró 4 eventos, tres personas diferentes. La primera persona, me acuerdo cuando viví en otro país, yo soy de Venezuela y tuve que mudarme a Panamá y estaba en una escuela católica y esa persona que conocí era un cristiano, el primer cristiano que yo conocí, y no conozco su nombre, pero sé que él era diferente que yo, su manera de ser, lo que él creía, su forma de punto de vista del mundo era diferente que el mío, y eso me llamó la atención. Yo estaba en 4º grado, era pequeño, y en ese momento sabía que había más en la vida de una tradición que tenía yo. Así que me fui otra vez a Venezuela y continué mi vida y seguí haciendo lo que Ever sabía más, pecar y hacer mis cosas de mi manera. Así que la segunda persona que conseguí que me compartió el evangelio fue cuando entré a una selva en Venezuela. En tiempo de lluvia, mis padres nos llevaron, íbamos de paseo. Si te puedes imaginar un paseo en la jungla donde hay caníbales. Y nos atollamos y los indígenas vinieron y trataron de agarrarnos, pero entró en ese momento también, era un lugar desolado, y entró otro jeep que nos ayudó a sacarnos y hizo un contrato con los indios y ellos pudieron irse y nos ayudaron a salir, y ellos nos dijeron que ellos eran cristianos misioneros que venían a compartir la palabra con ellos, y que fuimos bendecidos porque ellos no venían todo el tiempo. Así que esa fue la segunda vez que yo vi a un cristiano y vi que el trabajo que estaban haciendo ellos, yo dije, wow, esto es más grande de lo que yo me imagino. Y así fue. Después de varios años después, cuando ya me iba a graduar de bachillerato, en mi colegio, ya eran semanas antes de graduarme, tenía 16 años y había un grupo de americanos misioneros enfrente de mi escuela, en el portón de entrar a mi escuela, y ellos estaban pasando Biblias, y ellos me dijeron, Dios te bendiga. Es lo único que yo me acuerdo. No me acuerdo de sus caras, no me acuerdo de nada de ellos, cuántos eran, pero tenían cajas de Biblias y estaban regalando esas Biblias. Unos meses después me conseguí en otro país, como muchos de nosotros aquí. Llegué a los 16 años, y una de las cosas que traje aquí fue esa Biblia que me regalaron en mi escuela. Y con esa Biblia la puse ahí. Nunca la había leído, nunca había tenido interés de leer la Biblia. Yo creo que era algo que era para los santos, no para personas comunes y corrientes como yo. Así que agarré y tomé la Biblia, la traje para Estados Unidos conmigo, no sé por qué, pero fue algo que yo traje conmigo. Y en esos días de llegar aquí, a los meses, conocí a mi esposa, que era cristiana, y ella me enseñó el evangelio por primera vez, y vi la diferencia de que el evangelio es algo que uno vive y la fe es algo que uno vive todos los días. Y vi el ejemplo que ella tenía, y eso me hizo a mí venir a Cristo. Ella me explicó exactamente lo que es el evangelio, y un día yo me rendí a él con la ayuda de otro pastor, viendo y leyendo esa Biblia que alguien me dio. Así que fue una historia, una vuelta completa que esa Biblia dio, pero fue como yo comprendí la palabra de Dios por primera vez. Y desde ese momento de rendirme a Él, Dios cambió mi vida. Ya no me tenía que preocupar por todas esas cosas. Ya no me ponía bravo y quería dominar a todo, porque Él me enseñó a ser humilde. Él me enseñó a ser la persona que soy hoy, de amarlo a Él y amar a mi prójimo. Él fue el que me da las fuerzas todos los días para servirle a Él. Y he visto, si tú me conocías antes y me conoces hoy, soy una persona completa, pero no porque yo soy bueno, no porque yo me lo merezco, no porque yo he estudiado la Biblia, sino porque Dios me ha dado la gracia para continuar, y la gracia para vivir, porque sin Él no tengo nada. Y sí, hoy no soy una persona perfecta, no soy
alguien que tiene todas las soluciones y todas las respuestas de la vida, pero yo sé que Dios me promete que Él me tiene en sus manos, no importa quién soy yo. Él me promete el perdón de mi pecado y yo confío en Él porque Él murió en la cruz y Él resucitó el tercer día para que yo tuviera esta relación con Él. Así que yo dependo de Él, y le doy gracias a Él, que es el que me ha dado la gracia para poder vivir hoy, porque sin su gracia fuese sido condenado. Así que no soy perfecto, pero por su gracia estoy aquí y Él me usa todos los días. Y con eso, ¿verdad? Quería preguntarle a cada uno de ustedes, ¿verdad? ¿En qué estás confiando tú para el perdón de tus pecados? ¿En qué estás confiando tú para el futuro eterno? ¿Estás confiando en tus propias obras? ¿Estás confiando en tu propio ser, en tu bondad, o estás confiando en Dios? Porque la Biblia dice que todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. Así que espero que si tienes preguntas acerca de cómo conseguirlo a Él, me puedas mandar un mensaje, me puedas llamar. Y aquí estoy dispuesto a orar por ti o enseñarte de quién es Él. Y ese es mi testimonio. ¿Ves? No es tan largo, no es algo, pero es lo que Dios está haciendo en mi vida y lo que hizo en mi vida. Amén. Y con esto espero que hayas aprendido algo. Si tienes preguntas, mándame un texto, mándame una pregunta y espero que esto te anime a ti, a que puedas hoy, esta noche o mañana, más tarde mañana, a poner tu testimonio en Facebook o cualquier red social que tú tengas, WhatsApp, donde tú estés, y pongas, ¿verdad? Este es mi Dios, y te invito a mi iglesia. Ponerlo ahí. Y lo que quería es que cuando grabes tu video, que en realidad nos etiquetes a la iglesia para que ellos puedan venir el domingo, a oír la palabra de Dios. Voy a predicar una palabra que en realidad es algo que tú puedes invitar a tus amigos. Voy a predicar un sermón que predicamos este año ya en 1 Corintios, y que Dios nos da una segunda oportunidad. Y yo creo que mucha gente necesita oír que ellos tienen una segunda oportunidad. Ellos tienen un segundo chance en esta vida. Y podemos, espero que tú puedas invitar a todas las personas. Pero etiquétanos, voy a mandar los links y lo que quiero es que pongas abajo, después que grabes tu video, que pongas, ¿verdad? Numeral Somos LHC Español, numeral Liberty Heights Español y numeral LHC Español. Son nuestras etiquetas para que personas puedan llegar a nuestra iglesia. Y pon, ¿verdad? www.lhcespañol.org, y ese es donde ellos pueden ver nuestros servicios y pueden ver la palabra de Dios. Así que te invito hoy a que vengas, hagas tu video, y estoy esperando. Mándame un mensaje cuando lo pongas para verlo, y estoy orando por ustedes, que Dios te dé las fuerzas de hacer esto, algo que yo creo que todo cristiano debería hacer hoy en día. Así que Dios los bendiga mucho, y déjame orar con ustedes antes de irnos, y puedas compartir con tu familia y con todos tus amigos acerca de qué Dios ha hecho en tu vida. Déjame orar. Padre Señor, te doy gracias por este día. Señor, te doy gracias que hoy estamos celebrando Viernes Santo, Señor, que tú eres el Dios Todopoderoso que murió en una cruz. Y Señor, tú hoy tomaste, un día como hoy, tú tomaste toda vergüenza que yo tenía y cada uno de nosotros teníamos. Tú tomaste todos nuestros pecados, Señor, en esa cruz. Y Señor, te doy gracias que tu amor, Señor, fue el que te clavó en esa cruz. Tu amor por nosotros. Porque tú querías, Señor, una relación con cada uno de nosotros. Tú querías, Señor, estar cerca de nosotros. Y Señor, nosotros hemos visto tu mano trabajar en nuestras vidas. Así que, Señor, te pido por cada una de las personas que han oído y van a oír este mensaje, que
tú los animes a ellos, Señor, a compartir el Evangelio. Que tú nos mandaste, Señor, a dar nuestro testimonio, a dar nuestra historia. Y, Señor, que podamos hablar honestamente acerca de ti y cómo tú has trabajado en nuestras vidas. Y, Señor, te pido por cada una de las personas que van a oír nuestro testimonio, que ellos puedan ver, Señor, que tú eres un Dios grandioso que cambia las vidas y que ellos puedan confiar en ti. Señor, te pido por nuestras familias, por nuestros amigos que van a oír nuestro mensaje hoy y mañana y el resto y por la eternidad, que ellos puedan ver, Señor, que tú eres el Dios Todopoderoso, que no sea nosotros sino tú. Y aquí estamos rindiéndote toda la honra y toda la gloria, porque tú eres el único que te la mereces. Ponemos nuestras vidas bajo tus manos y en tus pies, sabiendo de que tu voluntad es mejor que mi voluntad, confiando en tus planes y confiando en ti para el perdón de nuestros pecados, Señor. En el nombre de Jesucristo, amén. Gracias por venir y gracias por estar con nosotros. Dios los bendiga y nos vemos el domingo. Dios te bendiga. Bye.